Muy buenas, pintores de figurillas. En este vídeo traemos el efecto de metal oxidado, ¿vale? De cómo hacer efectos con ciertos productos, como pueden ser los pigmentos en sólido, óleos, panel air o efectos washes, ¿vale? Para que veáis cómo se pueden trabajar y una forma de poder pintar tanto en superficies como por veladuras o por zonas la superficie que queremos oxidar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente y espero que os guste. Hasta luego. ¿Vale? Vale, a ver. Tema de efectos, ¿vale? Los efectos en verdad se le pueden aplicar tanto los colores pigmentados, que pueden ser los típicos metálicos, o hacer nosotros un metálico no metal y ponerle efectos, ¿vale? La única diferencia es que lógicamente en esto va a quedar mucho más resultón, digamos, a la hora de trabajarlos, y con esto en un metálico hay que trabajarlos, ¿vale? Hay que darle el efecto, hay que se vea, ¿no? Una cosa es que se lo pueden dar lavados, por ejemplo con Inksworks o sus técnicas de colores. Tenemos también los panel air para los recortes, digamos, de zonas, los lavados de Manel, que más o menos es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Por la disolución que tiene, pero a efectos prácticos más o menos sí. Luego a la hora de lavarlos igual, o sea, si habéis visto algunos óleos, los óleos ya le hicimos hace poco un vídeo, ¿no? De coger cualquier tipo de óleo, en este caso de bote mismo de acá o de los baratos, podéis hacer con lo que os dé la gana. Y con la disolución de Wet Spirit también podéis hacer ciertos efectos, ¿no? Lavados y demás. No nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar un poco hoy en lo que es por pigmentos, ¿vale? Un poco trabajar los pigmentos sólidos, y hay algunos que también son en agua, ¿vale? Hay efectos de agua, efectos de Manel, efectos de panel air, lavados en efectos normales y luego en sólidos. ¿Qué tiene diferentes algunos, ¿vale? Bueno, lógicamente a la hora de aplicarlos, ¿vale? Los sólidos es un polvo, se espolvorea, puedes usarlos con agua, los puedes mezclar y hacer una pasta y eso aplicarlo. Y luego los washes es por cantidad, le puedes agregar más agua y diluirlo más. Y luego a la hora digamos, de secarlo o de trabajarlo después de aplicarlo, los pigmentos sólidos es verdad que lo suyo normalmente es ponerle un fijador, ¿vale? Yo normalmente los trabajo con agua porque son bases, a colores base, o que son efectos muy, muy leves pues yo que sé, en algún momento metálico y demás, ¿vale? Luego están también los efectos por colores, es decir, podemos pintar un metálico, o sea, un oxidado, y sabemos que tienen, pues normalmente tienen toques naranjados, toques verdosos, toques turquesas, también depende un poco del metal que esté representando, pues se puede agregar ciertos colores como rojo o incluso más negro, más marrones. ¿Cómo usar el tema de los pigmentos en sólido, ¿vale? Voy a poner el ejemplo de cuando ponemos... Espérate, los tengo abajo, dame un segundillo, que tengo los cacharros abajo. Seguimos, ¿vale? ¿Cómo aplicar los pigmentos en sólido? ¿Cómo se aplican o cómo podemos dar efectos? Vamos a usar en este caso uno de Mimo de Vallejo, porque al final... A ver, los pigmentos sólidos también puedes incluso coger un tipo de tizas que hay, que son de color, que se pueden rascar, que las tengo por aquí también. ¿Vale? Que son este tipo de... Vamos a dejar un pelín. Que son este tipo de tizas, que también las hemos llegado a ver aquí nosotros. Claro, este tipo de tizas, como veis por aquí, que ya se han rascado algunas, se pueden usar para lo mismo, vaya, aplicando agua o luego la solución del tema del pigmento de fijación, que es lo que vamos a ver, ¿vale? ¿Por qué usamos el pigmento de fijación? Vale, cuando hacemos los efectos de pintura, que es pigmento en sólido, no llegamos a pegar ningún tipo de disolvente, y eso hace que quede una película encima de la pieza, ¿vale? En este caso, si yo cogiera aquí, si yo cogiera ahora mismo un poquito, de hecho aquí un poquito de esto, ¿no? Del pigmento, con cualquier tipo de pincel, lo suyo es un pincel que esté viejo, porque al final voy a aplicar primero en seco, ¿vale? Para que veáis cómo quedan los acabados, porque es un efecto como difuminado, y luego con agua, ¿vale? La misma pieza. Un efecto en sólido puede ser, por ejemplo, que debajo de una pieza queramos aplicarle un poco más como de tono óxido, podéis descargar el pincel, como veis, la cantidad de pigmento que coja, y luego pues vamos como depositando. Lo suyo es como dar pequeños golpecitos, que es como que va soltando el pigmento de la punta del pincel, ¿vale? Vais cómo va quedando, y con un dedo mismo o con un algodón podéis pasarle y quitar el exceso. No hay problema. Lo podéis soplar,
pero no es recomendable. Cuando no está fijado, incluso claro, cuando no exacto, cuando no está fijado, exacto, cuando no está fijado, que no me dejéis acabar, esos pigmentos crean unas pequeñas bolitas, ¿vale? Como de arenilla, que queda por encima de lo que es la pieza, ¿vale? En este caso lo tengo aquí, que es polvoreado más, pero aquí, si podéis ver, aún quedan ciertos puntos, ¿lo ves? Vale, pues si ahora mismo yo arrastro eso, va a colorear la zona, ¿vale? Si yo ahora mismo cogiera el pincel, en este caso, arrastro para hacia la zona de la conjunción o de la punta o lo que sea, pues se arrastra ese pigmento. Y ahora mismo tengo ese pigmento aquí encima, ¿vale? Si yo ahora mismo he cogido agua, en este caso, lo suyo es agua limpia, ¿eh? No cojáis nunca agua. Hay mucha gente que le coja agua directamente del cacharro que tengáis para limpiar los pinceles, pero no, un poquito de agua limpia. Tened en cuenta siempre que el cacharro del agua, sí, bueno, pero yo ya sé por qué lo digo. Vale, ¿cómo mezclamos? Directamente como mezclamos una pintura. El problema es que si os fijáis ahora mismo, si yo cogiera agua y echara aquí agua, esas partículas se me van a quedar flotando. ¿Veis? Que no queda. Me voy a dejar por mentiroso hoy. El otro día se nos quedaba cortada, creo que sería por la de Inesta. Pero bueno, la de Inesta se nos cortó. Esta que echa demasiada agua, ¿vale? Pero bueno. Vamos un poquito más aquí. Es que pensaba que iba a pasar una cosa y no ha pasado. Pero bueno. Este tiene un poquito de agua. ¿Veis que queda como una pintura? Pero con su restito. Es decir, si yo ahora mismo pasara esta pintura, mi pelo de antes, y la paso por aquí, cubre mucho más, pero genera textura, ¿vale? Te queda una especie de película por encima más gruesa de lo normal de la pintura. Esto también se puede hacer echándole más agua, lógicamente, a la cantidad y esparciendo más el pigmento, que por eso es el tema de tener pigmento sólido. ¿Cómo trabajarlo? Pues en este caso sería igual que una pintura. Vamos que enfoque. ¿Vale? En este caso lo voy a apoyar un poco aquí, pues igual. Vamos poniendo la pintura y esparciendo, ¿vale? En este caso, como veis, queda más pues como una pincelada básicamente, ¿vale? Lógicamente, si tenéis el pincel, que en este caso podéis abrirlo más abierto, podéis como darle unos pequeños toques y dar esos puntos de sensación de oxidado y demás. A mí personalmente me suele gustar más esta. Como veis, queda más difuminado y a la hora de ahora aplicar lo que sería el fijador de pigmento, queda como más suave, vamos a decirlo así. Claro, ahora mismo cuando tú le agregas agua, que podéis agregarle incluso White Spirit, a la hora de tener el pigmento sólido, pues hacer muchas locuras. Y no es coña, un día probamos nosotros con White Spirit y nos actuó igual que un Emanel con el pigmento sólido normal, para teóricamente acrílicos. Sí, lo probamos en una peana, la peana del Cracknos. Sí, hicimos la prueba, o sea, y está aquí, este color. Queríamos un flúor por bajo, digamos, bajo de la tierra y usamos el White Spirit con pigmento en sólido para hacer una especie de manel flúor para que se metiera por debajo. Ahora luego si queréis os enseño cómo quedó. Tú lo has visto, Álvaro. Vale, el tema del fijador de pigmento. Tiene la misma textura, como podéis ver, de lo que sería un barniz mate. Bueno, un barniz mate, barniz en general líquido, ¿vale? Con la peculiaridad de cuando se seca queda como una película por encima, ¿vale? En este caso vamos a podéis descargar el pincel y siempre teniendo en cuenta hacia dónde queréis arrastrar la pintura. Al tenerla en sólido, si ya ahora mismo aplico el pincel, la voy a arrastrar, ¿vale? Aplicamos un poco la pintura hacia la junta de la figura y aquí igual. Aquí ya estaría fijado, pero como es agua y trabajamos acrílicos, en el momento que tú pasaras otra vez una pincelada de agua, en este caso, pues lo que sé, imagínate que habéis hecho un degradado y queréis darle tal, pues seguramente os mezcle el color, ¿vale? Por eso te digo que siempre una vez que lo tengáis puesto, aplicarle un poco de fijación y lo dejáis secar. Yo le he dado un poquito con el secador, ¿vale? Más que nada por acelerar un poco. Aunque está un pelín húmedo, pero ya veis el efecto que queda fijado, ¿vale? Y ahora mismo, si yo cogiera un pincel, sobre todo en la parte esta que ya he dado con el agua, dejamos que enfoque bien, ¿vale?
Si yo cogiera un pincelado bruto, vamos a coger pues este mismo, lo humedezco un poco, le quito el exceso y le paso el pincel, no me llevo. ¿Ves? Que se lleva un poco, pero porque no le he dado en la parte de abajo. Pero la parte de arriba no degrada el color. ¿Vale? Lo que queréis que veáis. A la hora de trabajarlo, si tú no haces que el pincel fije, o sea, que el pigmento fije, a la hora de tú luego trabajar lo que sea encima, se va a mover ese pigmento, ¿vale? Como veis, el de aquí, que sería el que hemos aplicado nosotros, que es este, con el fijador no se ha movido, pero el de abajo ha hecho que el color se difumine más. No sé si habéis visto lo que ha pasado cuando yo he metido un poquito de agua, como que ha reactivado la pintura, ¿ves? Bueno, ahora se ve que me lleva todo lo que había, pero vamos. Si esto lo hiciera con una parte que no tiene, se la llevaría, pero como no me he fijado todo, pues ahora mismo no se la lleva. ¿Vale? Ahora, tema de washes con Emanel, que eso es algo que la gente, o Emanel, vamos a ponerlo, englobarlo un poco, Emanel, Panel Air y lavados al óleo, ¿vale? Porque en verdad se trabajan básicamente igual. El Panel Air es verdad que tiende a meterse. Vale, tema Panel Air Emanel y óleo. Vale, el Panel Air vamos a decir que es el típico que se puede meter dentro del hueco, ¿vale? Ya sería una, no es tinta, ¿vale? Porque no, nunca cubre. Si yo ahora mismo cogiera el Panel Air, hacemos un poquito así de mezcla, y yo le doy a cualquier superficie, solo o se va a quedar en el sitio o se va a mover en el hueco. Si yo ahora mismo lo aplico aquí, en la esquinita, que creo que no se ve bien, vamos a quitar eso. Vale, mira, aquí en el hueco, ¿vale? Aquí tengo un hueco. Si yo ahora mismo quisiera más organizarlo, si yo le meto el Panel Air, suele meterse más en el hueco, ¿vale? Y el trucazo que hay es a la hora de limpiar el Panel Air. Panel Air, al igual... Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé, que estaba cogiendo una plaquita de estas. Si yo ahora mismo cogiera óleo, Panel Air o Emanel, ya le hemos aplicado un poco y me he equivocado y lo quiero rectificar, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es un poquito de White Spirit en un cacharro, cogéis un algodoncito de estos mismos, del bastante del oído, mojáis un pelín, quitáis un poquito de exceso y le vais dando hacia la sombra. ¿Por qué es lo bueno que ¿Qué? Perdón. Sí, sí. Lo podéis trabajar hacia la sombra, ¿veis? ¿Qué tiene de bueno trabajar con los Emanel y Panel Air? Que podéis poner una cantidad exagerada o equivocaros, manchar más de lo normal, pero siempre podéis limpiar, cosa que con los acrílicos no pasa. Si yo ahora mismo, os pongo el ejemplo, quisiera rectificar esto de aquí, ahora mismo ya o pinto encima o le meto un disolvente de pintura acrílica. No hay ninguna manera de... Lo bueno que tiene el Panel Air, el Wase y los óleos es el tipo de secado, que tiene un secado de oxidación que tiene más tiempo que el de deshidratación por pintura, ¿vale? Que sería el del agua, no, que es evaporación, perdón. ¿Vale? Y queda totalmente distinto. Lo malo, pues el secado. Igual podéis poner un Emanel, bueno, Emanel no suelen tardar tanto, tiene una evaporación, una especie de oxidación más rápida. Pero en el caso de los óleos, si usáis óleos, suele tener bastante, prácticamente podéis tardar 12, 24 horas. O sea, si le habéis puesto demasiado y no habéis quitado el exceso, puede tardar bastante. ¿Vale? Y ahora vamos a dar un poco el tema de los washes, lo que sería un wash de lavado. Vamos a coger este, por ejemplo, que es un rust claro. Los washes, pues igual. Esto es de ese... Uf, que me he metido en el oído. Lo que no era. Perdonadme. Vale, el wash. Lógicamente, un lavado de agua, ¿vale? No tiene más. Solo que la pigmentación, pues como veis, mancha mucho. Tiene una pigmentación bastante colorida, digamos. Los hay diferentes colores, lógicamente, no tiene nada que ver con el color. ¿Cómo se te pueden trabajar los washes? Si tú ahora mismo, yo tengo la pincelada, estoy trabajando todo con pinceles gordos, nada de pincel fino, y yo quiero poner o darle un wash, o bien puedes aplicar la pintura todo el pincelado, ¿vale? Que salta un guarro y esperar que seque. O, una vez aplicado, lo mismo que antes hemos hecho con el Emanel, pero en este caso más rápido. La parte que no tenga es esta, ¿vale? Y le dais un poquito. Vale. Sí, perdón.
le podéis dar un poco con un bastoncillo también. Teniendo siempre cuidado que cuando... Bueno, a ver, el tema del wash, ¿vale? Una vez que es diferente totalmente al óleo, una vez que se da el wash, a la hora de quitarlo ya, veis, por mucho que yo ahí cojo un pincel con agua, intente quitarlo, le podéis quitar un poco y esparcirlo, pero el pigmento va a quedar pegado, ¿vale? Los washes, siempre que le metáis agua, se reactivan. Como podéis ver, yo he manchado antes aquí un poco, no tenía casi nada, simplemente he cogido un poquito de agua, le da por el borde y espero a que secara. Le vuelves a dar otra vez con el agua y se reactiva la pintura. Lo mismo que el pigmento sólido. Una vez que apliquéis un wash, lo suyo en verdad es fijarlo. ¿Cómo fijamos un wash? En este caso, con un barniz podéis fijarlo. Una capa fina de barniz con el aerógrafo, le das una pasada rápido y se queda fijo. Vale, y ahora vamos a ver el tema del colorido. Espérate, voy a parar un momentito esto. Vamos a coger una paleta mismo. Vale, igual que cualquier pintura, es decir, la aplicáis en la paleta tal cual, ¿no? Y ya podemos coger. De los colores es muy representativo, ¿vale? Cuando hagáis algo, cuando se suele hacer una superficie grande, queréis hacer... Bueno, no voy a coger bien esto. Queréis hacer efectos, es verdad que es mucho más fácil usar, como hemos visto, bueno, aunque es una pieza pequeña, ¿vale? Pero es muy fácil usar tanto emanés, óleos y los pigmentos sólidos. Cuando queréis pintarlo, cuando queréis darle un efecto como un poco más realista a la pintura y que tenga ese efecto como... Muchas veces se logra, pues igual que cuando hacemos un metálico, usando mucho contraste, ¿vale? ¿Contraste qué sentido? En que las zonas que vamos a hacer como oxidadas generen ese efecto en el metal, ¿vale? Podemos pintarlas y luego subrayar. Vamos a hacer aquí un pequeño efecto, ¿vale? Para que lo veáis, con toda la parte esta, de cómo podemos pintarlo. Una cosa, un truquito, es, si habéis hecho un efecto de metálico en este caso, como veis, de no metal, aunque sea rápido, ¿vale? El resultón, digamos. Un truco es usar el color base -1, digamos, en tonalidad, es decir, si yo he usado un gris, bueno, en este caso no, pero un gris como este, que es casi negro, ¿no? O es un gris muy tirando al negro, pues directamente usáis un negro. Vale, ¿por qué usamos el negro? Vamos a hacer un efecto de descolchado. El descolchado, si algo natural sería, si anivelamos los metálicos, ¿vale? Que serían placas de metal, el descolchado es como un, ¿vale? Como que si el metal se ha desquebrajado, deja ver la parte de abajo y se abre, ¿vale? Y de aquí ya salían los pigmentos en los, digamos, los colores que la genera ya el oxidado, ¿vale? Partiendo de algo de que se haya roto dentro de ese metálico. En este caso vamos a usar un negro normal, ¿vale? Porque la base era muy oscura. Un poquito de negro. Un naranja, en este caso mismo un naranja muy vivo. El truco del naranja es que tenga esa base, digamos, como de una tonalidad oxidada, ¿vale? Igual que un color verde, ¿no? O verde azul en este caso. Puedes coger turquesa también, subir esa turquesa con amarillo y también tendríamos el mismo efecto. Vale, yo los aplico por punteo. Es decir, si yo ahora mismo tengo estos y vamos a coger también el típico verde y gris, que es de efecto, ¿vale? Aunque yo el verde y gris lo hago para lavados, porque como que apaga los colores, le da un tono más apagado, ¿vale? Vamos a coger un pincel mismo reventado, que no hace falta que sea un pincel, ¿vale? Que tenga un poco de punta, lo lavamos bien. Vale, la base negra. ¿Cómo? Sí, claro, en verdad podéis coger cualquier pincel. Sí, lo bueno que tiene este efecto es que como que tenga la zona y genere ese volumen extra en el metal ya pues de descolche, ¿no? En este caso vamos a hacer una zona irregular con un negro aquí mismo. Aquí mismo mancha sin querer, lo mismo de siempre. Si manchamos sin querer, lo usamos. Y aquí otro, ¿vale? Ya lo dejamos que seque. Esto en verdad va a secar rápido.
¿vale? Ya lo tenemos seco y ahora el truco es ir levantando poco a poco la tonalidad. Si queréis que vuestro metálico no se concentre y sea más homogéneo con el color, no hacéis la mancha. Es decir, si yo ahora mismo cogiera este color, que lo tengo aquí, ese naranja, lo voy a diluir un poco y hacer una especie de veladura de este color, ¿vale? En otra zona, que no es la que yo he marcado con el negro, ¿vale? En este caso, ya podemos hacer lavados y poder mover un poco lo que es el color, ¿vale? Podéis incluso quitarlo más. Y ya vamos generando ese volumen extra. Y con el mismo dedo, antes de que seque, le podéis quitar. ¿Y cómo se podría hacer en zona localizada? Pues de la misma manera. Solamente que podemos puntear la zona y quitar luego el exceso. Con el dedo no es bueno. Bueno, en este caso podéis hacerlo con el dedo si queréis. Tampoco va a pasar nada. Simplemente vais a hacer más grande la zona. ¿Vale? Lo mismo. ¿Que lo queréis con más tono? Pues más lavado. No tiene otra historia. ¿Que no os gusta el tono? Podéis incluso agregarle un poco de rojo. Que en este caso podéis coger un rojo oscuro y jugar un poco también con, pues un poco con los valores. En este caso, si vamos a hacer otra vez el lavado con el marrón, lo mismo. Tenemos un efecto igual que a lo mejor con el oxidado que hemos hecho antes, pero localizado. Vamos a sacar más pigmento, más color y vamos agregando. Y aquí vamos a ver otro tipo de efecto, para que lo veáis de otra manera. ¿Qué hacemos con eso? Vamos agregando capas de color, como naturalmente se vería un efecto de óxido, que ya parte del color base, que va degenerando, ¿no? De ese color que se va, bueno, oxidando, como dice la palabra, y va generando esos tonos marrones, marrones, anaranjados y demás, que genera de por sí el metal, una vez que se oxida. Bueno, en este caso sería con agua, ¿vale? Un óxido con humedad. Pero bueno, ya eso es como cada uno quiera. Ahora vamos a aplicarle un lavado igual del... Dime. Claro, o sea, una cosa muy importante cuando pintéis un óxido es lo que queréis representar y el tipo de óxido. Igual que los metálicos, cuando tú quieres representar un tubo, por ejemplo, de, digamos, más aluminio, es más reflectivo y el color se ve diferente que un metálico, por ejemplo, como puede ser un hierro, que es menor, ¿vale? Porque está, en este caso, más arañado, más usado, más oxidado, ¿no? Pues con eso podéis jugar, siempre y cuando tengáis un poco representativo el tipo de óxido que queréis hacer. Y eso hará siempre que la pieza pues tenga ese toque un poco más realista, ¿no? En este caso, si yo quiero, por ejemplo, que tenga ese tono más verdoso, que es como del paso del tiempo, pues le vamos a agregar unos tonos turquesa. Igual, si no os gusta la cantidad que le hemos aplicado, podéis incluso, como he dicho antes, con el dedo, pequeños golpecitos para quitar el exceso. Y aquí, que estamos dando otro tipo de efecto, le vamos a dar con un lavado. Igual, los lavados igual, depende de qué tipo de lavado sea, podéis hacerlo hacia la sombra o hacia la luz. En este caso, el óxido no tiene por qué ser siempre hacia la sombra, ¿sabes? Podéis ir a donde os dé la gana. Siempre queréis hacer una mancha de tal, pues lo podéis poner en cualquier lado. No es como una zona de luz que le ha dado y tiene que reflejar porque la figura está de una manera u otra, ¿vale? Claro, siempre es lo que queréis representar de qué ha ido. ¿Veis? En este caso yo estoy apagando más los colores, pero yo quiero seguir dándole esos pequeños lavados. Ahora podéis, sin mezclar los colores nunca. Nunca mezcléis lo que sería el naranja o el turquesa porque queréis acelerar. Lo que queremos hacer es capas de colores. Podemos hacerla más grande o más pequeña, pero siempre esas capitas. Y aquí igual, para abajo. Y vamos a dejar que seque. Y ahora voy a explicar un pequeño lo que sería un perfilado en el óxido, ¿vale? Que también se puede hacer. Si tú ahora mismo, imagínate que tú lo quieres ya dejar así la pieza, ¿no? Porque ya a lo mejor yo he trabajado el pigmento, he trabajado, yo qué sé, el emanel en este caso, o el óleo, y ahora, una vez que tengo esto puesto, pues ya he decidido, mira, yo mi metálico lo quiero así porque me gusta más cómo representa, con manchas y demás. Vale, pero también podemos hacer que la zona se vea más localizada. En ese caso, si hemos usado verdes, ¿vale? Podemos coger el turquesa y levantarlo, o
el naranja y levantarlo. Y perfilar un poco la mancha que hemos generado. ¿Vale? Yo voy a perfilarlo con otro color. No voy a coger el... Voy a coger el verde y gris, porque también quiero usarlo luego. ¿De qué? ¿Vale? Ahora mismo queda como una mancha o como manchas, ¿vale? La idea es que cuando hacéis el metálico, ¿vale? Podéis hacerlo o localizado, en este caso tenéis localizado, podéis mezclar localizado y por zona, ¿vale? Porque puede ser que tú quieras pintar, por ejemplo, un arañón, ¿vale? Os voy a poner un caso más visible, ¿vale? Tú puedes o bien dibujarlo o bien amoldarte, digamos, a la figura como la tengas y hacer el efecto. Mira, voy a poner aquí el ejemplo. ¿Veis la armadura? Como que parece que tenga un picotazo dado. Vale, y aquí igual, ¿ves? Que tiene un picotazo dado. Eso no está cortado, si te fijas bien está pintado de negro. ¿Ves que tiene la mancha negra? Que la figura no está cortada. ¿Vale? Pues lo que quiero decir que usando la base que tengáis para pintar no tiene por qué amoldaros a la zona. Es decir, podéis pintar cualquier zona de oxidado donde os dé la gana, siempre y cuando represente el metal. Y la forma tampoco no tiene por qué ser coherente hacia la luz o hacia la luz que genera el metal. Podéis pintar una sombra si queréis metálica aquí porque os da la gana. Porque puede ser que a lo mejor el manillar tenga un goteo y queréis representar ese goteo que pega aquí y ha hecho ese agujero, por ejemplo. Vale. A la hora de tú darle el efecto y que se vea ese efecto, ¿ves? Como que está escondido, pero está ahí, ¿vale? Que yo, como ves, está pintado de negro. ¿Ves ahí el punto? Es que no es un puntito en verdad, no está cortada la figura. Lo que pasa es que, como ves, aquí se ve mejor, ¿ves? Está ahí justo. Es que pega el zoom, no, perdonadme. ¿Vale? Y lo que estoy diciendo es que cuando pintéis un efecto de óxido, hagáis esto, ¿ves? Que es pintado. Yo he pintado la armadura a un impacto en vez de hacer el impacto. Voy a coger tranquilamente un destornillador, hacer un agujero, hacerle 4 rajas y hacer el efecto de impacto. Pero en vez de hacerle el efecto de impacto, he pintado el efecto de impacto, ¿me entiendes? Vale, pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Podemos coger tranquilamente, si queréis, cuando hacéis un óxido, podéis o arrastrar la pintura como hemos hecho aquí, porque he hecho un óxido a base de, con la cuchilla, lo que sea, o he hecho una raja o algo, o podéis pintarlo y hacer localizado. En este caso, yo voy a coger esta pincel, no. Tío, ¿dónde está? Bueno, este mismo. Es que está como doblado, tío. No sé. Sí, no sé, está como pincel que está chungo. Vale, si yo tengo... Sí, vale, yo ahí mismo veis que tengo la zona marcada. Vale, ¿qué quiero hacer con esto? Si yo ya lo tengo pintado, en este caso aquí, que tengo las manchas y zonas localizadas, o aquí, que solo tengo manchas, en la zona pintada que queremos que se vea, podéis... Yo voy a coger un blanco verde y gris, no tiene nada que ver. Podéis coger siempre uno de los tonos de abajo y hacer un perfilado, pero por debajo de la marca. Es decir, si habéis manchado con negro... Es que este pincel se dobla, tío. Creo que está jodidísimo ese pincel. Sí, no sé. Será de los nuevos, mira cómo está. No, le da caña, estos meses le da mucha caña. Vale, perdonadme. Vale, sí, lo que estaba explicando, ¿vale? Yo tengo la mancha aquí, lo he hecho, le he marcado primero en negro y luego pintado encima. Y ahora con un perfilado muy suave. Joder, me va a dejar. Hoy los pinceles que no. Yepa. Ahí se ve, aquí. Es que estoy muy incómodo pintando. Cuando hago estas cosas me tengo que poner muy cerca. ¿Veis? Le vamos a dar un perfilado muy suave para hacer que la zona como sea más visible, ¿vale?
Y aquí sí que podéis jugar con la luz. Teniendo en cuenta dónde va a reflectar, digamos, o dónde va a dar una zona de iluminación. Vale, tío, perdóname, ya sé por qué no lo estoy viendo bien. Que tengo las gafas puestas, tío. Que no lo veía. Sí, estaba pintando y digo yo, qué raro, veo todo muy raro. Pincel, todo raro, ¿sabes? Me estaba rayando. Y en verdad era porque... Mira, ¿ves? Este es el pincel, tío, que he cogido. No, yo no puedo pintar con gafas, tío, no sé por qué. A esta altura ya no. Ahora no veo yo si estoy enfocando o no, ¿vale? Por eso tenía puestas las gafas, para ver el enfoque. Vale, como estaba diciendo, yo he marcado la zona del óxido, la he pintado y ahora lo que voy a hacer es darle un pequeño perfil, que no, pues no estoy haciéndolo pequeño porque estoy poniendo nervioso, pero bueno. Pues ya ves. Bueno, está quedando muy para allá, pero bueno. Vale, como veis yo el perfilado, lo que suelo hacer, para no colarme nunca en la tonalidad, es que incluso el perfilado se lo hago muy, muy acuoso, ¿vale? Vale, intento no usar un color que se vaya de tono de los perfiles que he hecho de metálico. ¿Por qué? Porque no es un metálico que brille, es un metálico que queremos que se vea. ¿Vale? Queremos que cuando tengamos la pieza notemos que esta zona está siendo metálica. A ver, no le hagáis mucho caso al color, que creo que no queda muy para allá. En este caso, si hemos usado más tono naranja, podéis hacer el perfil con un tono más brillante de naranja, ¿vale? Y ya está, por ejemplo, tendríamos los lavados y con estos tonos podemos incluso darle más iluminación, coño, aquí. Más iluminación al óxido usando el mismo tono que hemos dado y con un lavado. Y ahora, si yo quisiera a toda esta parte darle más iluminación, simplemente con el mismo tono que he usado le voy subiendo una veladura hacia arriba, ¿vale? Y aquí hacia abajo para que veáis simplemente que podéis darle más el tono. Y ya está más o menos explicado.